Lo lamento, pero la tarea era imposible de cumplir, explicó Whitney. Estaba claro que la aparición de Isabella no era una coincidencia. Era el tipo de persona que seguía su rutina al pie de la letra. Recibiendo un reporte en la mañana, encargándose de pequeñas labores y tomando el té de su merienda. Su horario era tan constante que Whitney pudo memorizarlo. Todo esto era parte de su plan. Le di la autoridad a Erin. No creo que un cambio sea posible. Isabella asintiendo dirigiéndose hacia el empleado que inició el revuelo. Con sus palabras reafirmó la autoridad de Erin en la mente de todas las personas, causando que los empleados en contra temblaran de miedo. Whitney, quien estaba observando la situación, abrió su boca. Madame, todos ellos han trabajado por un largo tiempo. No debería permitirse que sean discriminados sin razón. En otras familias, los empleados no podían comentar con respecto a los horarios y labores que recibían. Sin embargo, los Leinster siempre han mantenido un trato cordial con su personal. Nunca han sido tratados irrazonablemente y la distribución del trabajo era justa. Así que las palabras de Whitney cayeron en oídos sordos. Debe haber algún error. Continuó Whitney. Algunas personas se quejaron porque la señorita es inmadura. Y que se deja llevar por sus emociones, no puede mantener un punto de vista neutral ante las decisiones. Además, los trabajadores no han podido aceptar su nueva distribución. Hablaba con tal elocuencia que parecía planeado. ¿Es eso cierto?, preguntó Isabella, dirigiendo su mirada a Erin. Por su parte, la señorita no estaba avergonzada. Analizó la situación detalladamente, conteniendo la comisura de sus labios de alzarse. Las palabras de Aden resonando en su mente. Creo que Whitney está esperando que cometas un error y así probar que no merece el puesto. Aden tenía razón. Lo más probable es que intente atraer a mi madre. La llegada de la duquesa no era una coincidencia. Aden fue astuto, como esperaba. Incluso en esta situación, Erin lo admiraba. Unas pocas palabras lograron predecir un futuro tan lejano. En el pasado, sentía pena por él debido al trato recibido por Whitney. Pero, sin darse cuenta, pudo verlo calcular las futuras acciones de la sirvienta con una facilidad extraordinaria. El chico estaba atravesando un cambio constante, y cada detalle de él seguía sorprendiéndola. La sonrisa que luchó por contener finalmente logró formarse en su rostro, realmente estaba orgullosa de él. En ese momento, las miradas de Erin y Whitney se conectaron. La menor no se dejó intimidar y mantuvo contacto, fue la sirvienta quien giró la cabeza primero. ¿Qué? ¿Por qué sonríe de esa manera en esta situación? Extrañamente, estaba totalmente calmada. Antes de que pudiera responder, un empleado dio un paso adelante. Madame, ¿podría decir algo? Adelante. Con su permiso, espero que la señorita pueda seguir guiándonos a partir de ahora. Pienso lo mismo. Otra empleada estuvo de acuerdo. La señorita aún es joven y no ha llegado hace mucho, pero nos escucha y se preocupa por nosotros. Erin pasó los días previos reuniéndose con ellos uno a uno, preguntándoles cómo les va, qué hacían y qué les gustaba. Los trabajadores estaban agradecidos ante su sinceridad y preocupación. Es verdad. Cual sea nuestra labor, lo haremos lealmente, pero también queremos hacer algo que nos haga feliz. Sí, entiendo. Asintió Isabella, escuchando las palabras de los empleados. Al ver cómo la duquesa estaba considerando las palabras de los trabajadores, Whitney interrumpió. Madame, si bien es bueno que realicen las labores que desean, no todos pueden obtener lo que quieren. Siempre habrá alguien que deba hacer lo que los demás no quieren.
respondió, simpatizando con sus palabras. Esto ocasionó que el personal se pusiera nervioso, pensando que las palabras de Whitney estaban teniendo peso en la decisión de la duquesa. Whitney tiene razón. Una voz clara se oyó. Era Erin. ¿Piensas lo mismo, Erin? No. Respondió velozmente a la pregunta de Isabella. El rostro de Whitney se torció por un segundo, pero la menor lo ignoró. Claro que siempre va a haber alguien cumpliendo las labores que nadie más quiere. Hay partes que resaltan sin intención y hay veces que un verdadero esfuerzo es ignorado. Así es, pero es necesario. Es verdad, así que preferiría recompensarlo. ¿Recompensar? Sí, deberían ser pagados por estar dispuesto a hacer lo que nadie más quiere. Respondió claramente. Creo que debería haber una línea divisoria entre los puestos más deseados y odiados. Esta era una idea que tuvo en su vida anterior. Si trabajaban con la mentalidad de estar siendo castigados, no hay manera en la que lo hagan con el espíritu necesario. Continuó, preocupándose sinceramente por la posición de los empleados. Su objetivo no era únicamente obtener el reconocimiento de la duquesa. Mientras continuaba, los rostros de los trabajadores expresaban sorpresa y extrañeza. Si muchas personas no desean hacer algo, los que sí lo hagan terminarán siendo ignorados pensando que cumplen una especie de penitencia. Eso es algo que notó mientras paseaba por la mansión. Los sirvientes que limpiaban los baños, establos, aquellos que trabajaban en pequeños grupos fuera de la mansión, todos ellos eran tratados peor que los demás. En particular, se podían observar personas que fueron relegadas fuera de la vista de Whitney. Era un ciclo vicioso. Usted lo dijo. Nadie debería obligarse a sí mismo a comer algo que no le gusta y, en su lugar, probar algo que sí. En efecto. También hay momentos donde uno come algo que no le gusta voluntariamente. ¿Cuándo sería eso? Cuando me enfermo, Mona me da una medicina con un sabor extraño. Si bien no quiero comerla, cuando lo hago, me recompensa con fresas de chocolates. Erin habló con la emoción latente en sus ojos, como si dicho postre estuviera frente a ella. Y eso hace que no me queje de comerlo. Los labios de Isabella temblaron, estaba conteniendo las ganas de reír. Mientras más hablaba, más en evidencia quedaba la inocencia de Erin. Entonces, ¿deberíamos utilizar el mismo método? Es una buena idea. Sonrió la duquesa, asintiendo. Bueno, no podemos darles fresas de chocolates. ¿Cuál debería ser la recompensa? Dinero. Respondió Erin. El mejor premio que se le ocurría era dinero. Sí, esa es la mejor forma. Aparte de eso, será necesario mejorar condiciones de trabajo. Madre, gracias por tu ayuda. Espero poder juzgar la situación de tal manera pronto. Oh, hiciste un buen trabajo. Gracias por preguntarme cómo te lo pedí. Si bien su mente era la de una adulta, su cuerpo seguía siendo el de una niña. No importa lo inteligente que pueda ser a los 10 años, siempre habrá límites. Es por eso que Erin le preguntó a la duquesa. Además, quería mostrar que se estaba apoyando en ella. Ambas hicieron contacto visual e Isabella sonrió hermosamente. Si bien la recompensa es atractiva, temo decir que no muchos se propondrán con solo eso. Whitney se preocupó por una obviedad. Yo puedo hacerlo. Puedo ir al establo y trabajar en los puestos más difíciles. Una sirvienta levantó la mano. Era una persona callada que realizaba su trabajo sin destacar mucho. Su sinceridad no pasó desapercibida por Isabella. Tengo 6 familiares por los que debo velar, somos 5 hermanos en total. Puedo hacerlo. Otras sirvientas empezaron a hablar.
algunas de ellas con más desventajas que otras. Al final, estos puestos se escogerían según la eficiencia de su trabajo. Ahora el favor de los empleados estaba concentrado en Erin. Ese era uno de sus objetivos. Esto causó que Whitney sospechara de ella. Whitney. Llamó Isabella. Le confirmó que había varios asuntos que requerían su atención y no entendía por qué la había llamado cuando nunca hubo un problema en primer lugar. Ayúdame suscribiéndote, compartiendo y dando like para que yo pueda seguir actualizando esta hermosa historia. Nos vemos, hasta la próxima.